Hola a todos y a todas, mi nombre es Irene Romero y soy investigadora independiente. Estoy encantada de formar parte del cuarto Congreso Internacional de Feminismo Digital. El proyecto que se va a tratar hoy es la disolución de los límites espaciales en la era digital, un análisis feminista desde la perspectiva de Jane Austen. En este estudio se analiza cómo los límites entre los espacios públicos y privados, tan bien definidos en la época de Jane Austen, se han difuminado en la era digital. Los objetivos que se plantean en este trabajo son analizar cómo Jane Austen describió a sus protagonistas a través de los espacios privados y públicos, investigar la forma en la que la vida privada y pública se desarrolla actualmente en Internet y en las redes sociales, y hacer una comparación de la interacción social de los jóvenes del siglo XVIII con los actuales, enfocándonos en la cultura de habitación. Para ello, la metodología que se utiliza es mixta. Combina un enfoque cuantitativo y cualitativo para comprender y analizar desde todas las perspectivas la evolución del feminismo, la representación de los espacios de las novelas de Jane Austen y cómo la tecnología ha transformado la interacción social de los jóvenes actuales, dando lugar a fenómenos como la bedroom culture. Empezamos analizando la evolución histórica del feminismo. Desde la antigüedad, las civilizaciones como los egipcios, griegos y romanos subordinaron a las mujeres bajo el dominio masculino, dejándolas en los espacios públicos. Los textos de la época, como la literatura, la filosofía o las leyes, instruían a los maridos sobre cómo manejar a sus esposas, además de contribuir a crear un ideal de mujer esposa perfecta, vinculada al interior del hogar y haciendo un rol al de esclava o criada. A finales de la época romana se inicia la emancipación femenina, basada en la liberación económica y social de la mujer. La austeridad con la que vivían se desmorona y comienza la ambición de riqueza y de lujo. Abandonan el ambiente doméstico de la casa para adentrarse en la cultura y en el mundo de los hombres, a lo público y a desempeñar trabajos que hasta entonces se les era negado. Durante la Edad Media, las mujeres estaban fundamentalmente ligadas al núcleo familiar, primero de sus padres y después de sus maridos. Aunque algunas mujeres participaban en trabajos fuera del hogar, como campesinas, artesanas o comerciantes, su rol primordial seguía siendo el cuidado del hogar y de su familia. A pesar de estos pequeños cambios, no es hasta la Ilustración cuando se inicia el verdadero movimiento hacia la emancipación de la mujer y su lucha para salir del espacio privado y formar parte de lo público. Los hombres y mujeres de esta época empezaron a tomar conciencia de los problemas que tenían las mujeres y aunque trataron de disiparlos y buscar la igualdad de sexos, esto no fue posible porque cualquier movimiento que se consideraba tentador competía contra el patriarcado. Hay que destacar a Mary Wollstonecraft, que en 1792 escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el primer manifiesto feminista y por tanto el inicio de este movimiento. Su mensaje era de reunión y asociación entre las mujeres de clase media, sobre todo madres, que fueran seres más racionales, sin ser superiores a los hombres, sin que abandonasen su vida doméstica y que fuesen activas, fuertes en su esfera privada, libres emocional y sexualmente, y sobre todo que tuvieran los mismos derechos políticos y sociales que los hombres de aquella época, permitiéndoles así el acceso a una vida pública similar a ellos. Con la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que habían desempeñado trabajos de hombre tuvieron que volver a su casa. Se extendió una vez más por todo el mundo esa domesticidad femenina. La aparición de los bienes de consumo y los electrodomésticos adquiridos por ellas eran el objeto deseado, ya que facilitaban sus tareas. Sin embargo, esa superficial perfección era más bien una profunda insatisfacción de esas mujeres, que habían sido de nuevo relegadas a su casa y desempeñaban el papel de ama de casa perfecta. El surgimiento del feminismo radical entre 1967 y 1975 marcó una nueva fase en la lucha feminista, abogando por cambios tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se sentaron las bases de conceptos como el patriarcado y el género, y se defendieron la libertad sexual y laboral. A partir de entonces, el feminismo se diversificó en diferentes corrientes, de diferencia institucional, ciberfeminismo y ecofeminismo. Incluso se asoció con el concepto de posmodernidad, siempre adaptándose a las necesidades de cada sociedad. Las nuevas tecnologías han ayudado o están ayudando a esa reivindicación femenina y a ocupar el espacio público. En este análisis o en este enfoque feminista también podemos ver cómo ha ido evolucionando el espacio privado y el espacio público. Históricamente
se ha señalado que el género se asoció con el espacio del hogar y con la forma en la que las mujeres se asociaban en ese espacio privado. Así, el concepto de mujer se definió en el ámbito privado, en la casa, en lo doméstico, en el espacio del cuidado, de la reproducción y del trabajo no remunerado, así como de la invisibilidad. En contraste, el hombre se asoció con lo público, la calle, lo social. De esta manera, se le prohibía el acceso de la mujer al trabajo, a la educación, a la ciencia y, desde luego, al poder y a la toma de decisiones. La concepción de arquitectura de las ciudades también ha contribuido a esa dicotomía entre espacio público y privado. Desde la perspectiva de género, se asume el dominio masculino sobre lo público, mientras que la mujer queda anclada a lo doméstico, sin ser comprendida ni considerada para concebir la organización de esos espacios públicos, como son el transporte, la vivienda, los equipamientos, la seguridad y la accesibilidad. Sin embargo, la incorporación de la mujer a la vida pública y al trabajo ha contribuido a esa difusión de las fronteras entre lo público y lo privado, haciendo que las mujeres ya no solo se encuentren ancladas a un lado de esa dicotomía, sino que se muevan entre ambos espacios, contribuyendo y fomentando esa versatilidad y la movilidad. Algunas autoras contemporáneas están promoviendo ideas para evitar desigualdades en estos espacios y, por tanto, proponen crear espacios mixtos que ayuden a la conciliación familiar-laboral y al cuidado de familiares dependientes. En la misma línea, la arquitectura del hogar también ha favorecido la opresión de la mujer en el interior de las casas, pues sus diseños están asignando a las estancias que se consideran tradicionalmente femeninas y las ubican en las zonas de la casa más aisladas y alejadas. Por esta razón, las viviendas se hacían manteniendo esa separación de géneros y, por tanto, encontramos ejemplos a lo largo de la historia. Uno de ellos es en la época de Jane Austen, con arquitectos como Robert y James Adam, que articularon la distribución social en torno a los interiores de las casas de las clases medias. Esta es la fuente de inicio, de análisis de las novelas de Jane Austen en el diseño de las mujeres en los espacios. Analizando las novelas de Jane Austen, vemos que Austen era consciente de esta configuración del espacio privado y social, tanto dentro como fuera del hogar, y así lo muestra y lo refleja en cada una de sus novelas. La obra de Austen aporta una valiosa información desde el ámbito doméstico. Como indica Fátima Simón en su análisis sobre el estereotipo de la mujer solterona, las novelas de Austen reflejan una herencia normativa del siglo XVIII. Presenta a mujeres dependientes, subordinadas y vinculadas al plano doméstico. Por el contrario, los hombres se muestran independientes y relacionados con el ámbito de la vida pública. Paradójicamente, Austen presenta unas mujeres aparentemente domésticas, pero que cuestionan todas las normas sociales de la época, rompiendo todos los ideales y estereotipos de la vida doméstica. En los espacios privados que ella describe tienen lugar los malentendidos, las confidencias, los prejuicios y las malas interpretaciones que se suceden a lo largo de sus historias. Las adaptaciones cinematográficas son bien reflejo de estas características. En estos espacios domésticos es donde importan los sentimientos, las emociones, los razonamientos, los vicios, las ilusiones y todo el mundo interior de sus personajes, es decir, su psicología y sus valores. La formación no debe estar orientada solo a ser buenas candidatas para el matrimonio y, por tanto, se les tiene que enseñar costura, bordado, pintura o música, sino que a Austen las dota de otras características propias de los hombres, como son la autonomía, el raciocinio, la fuerza, la capacidad crítica y, además, una capacidad para hacerse valer por sí mismas, luchar, equivocarse, aprender y evolucionar. Por esta razón, Austen también las incluye en los espacios públicos, en las tiendas, en los parques, en los bailes, en las tabernas, en las calles o incluso en la iglesia, pues son esos espacios los que están dedicados a las colectividades, es decir, donde se produce esa interacción social. Es en estos espacios donde sus protagonistas exploran el mundo, establecen las relaciones sociales, entablan conversaciones intelectuales y analizan cuanto les rodea, sin olvidar, por supuesto, su propia vida interior, para que sean mujeres fuertes, intelectuales y racionales. De la misma manera, los personajes femeninos que se configuran en estos cuartos evolucionan entre estas paredes, pues es aquí donde se establecen las relaciones, alianzas o interpretaciones de otros personajes. Sus personajes, por esta razón,
transgreden, transforman y trascienden esos espacios domésticos para hacerse eco en los espacios públicos y sociales. Por tanto, las vemos realizando actividades al aire libre, como bailes, paseos, los baños de Bath, los picnics que suelen hacer en las novelas de Emma, paseos y jardines por los bosques de las grandes casas. Todo ello muestra la independencia y libertad de sus protagonistas, además de su deseo de escapar de las restricciones de una vida doméstica. Con la llegada de la era digital, los espacios privados y públicos que se han estado establecidos en las épocas anteriores, sobre todo en la de Austen, se han vuelto más difusos. Surgen nuevos movimientos como es la bedroom culture o el feminismo digital. La vida privada que se sucede en estos espacios privados pasa a visibilizarse a través de las plataformas digitales y los jóvenes, especialmente las mujeres, compiten para captar la mayor visibilidad posible, convirtiéndose en una necesidad para certificar su propia existencia y, por tanto, mostrar su mejor versión de sí mismas. El movimiento social bedroom culture o cultura del dormitorio es un fenómeno en el que los adolescentes pasan gran parte de cantidad de tiempo en sus habitaciones, utilizando los medios digitales que tienen a su alcance, los ordenadores, las videoconsolas, las tablets y el teléfono móvil, para conectarse a Internet, ya sea para comunicarse, buscar información o entretenerse. Esta nueva generación crea su identidad en la red a través de la socialización en línea con otras personas de sus mismas características, creando en su habitación un santuario personal para conectarse a Internet, en la gran mayoría de los casos sin un control parental o sin supervisión paterna. Es en su habitación donde las mujeres diseñan y organizan ese espacio personal privado con relación al desarrollo de su identidad, su privacidad y su capacidad para expresar juicios externos. El tiempo que pasan en estos espacios, tanto privados habitación como públicos Internet, afecta al tiempo que dedican a su familia, al deporte, al estudio y a la vida social cara a cara. Como hemos indicado, la tecnología hace posible nuevos movimientos sociales y, por tanto, hace posible que las mujeres puedan acceder a espacios y plataformas que antes eran inaccesibles. Este es el fruto del feminismo digital, que es tan fuerte debido a que todas estas herramientas tecnológicas se utilizan para desafiar el sistema de poder convencional y promover la igualdad de género. Las redes sociales, los blogs y los foros se han convertido en espacios nuevos públicos donde las mujeres puedan ser escuchadas, además de crear comunidades de apoyo y organización feminista, compartir conocimientos a través de plataformas digitales y sobre todo en conocimientos sobre igualdad de género, además de permitir la movilización social a través de Internet, pues les facilita organización de protestas y campañas de repercusión y gran escala. En esta línea podemos ver que hay grandes cambios en la interacción social entre los jóvenes de la época de Jane Austen en la época digital. Los más destacados sería que los espacios en los que se produce esa interacción social ya no son los bailes, los paseos por el campo o las ciudades, sino que se sustituyen por una vida social digital, en las redes sociales, en los foros, los blogs o a través de videollamadas o chat. La supervisión tan estricta y presencial a la que estaban sujetas las mujeres de la época de Austen era muy estricta, como hemos dicho. Actualmente esa está menos limitada y a distancia, pues las mujeres navegan por Internet sin un control parental. La forma en la que se relacionaban y expresaban sus sentimientos y opiniones estaba restringido a esas normas sociales que había en esa época. La mujer debía guardar sus opiniones y hablar correctamente y con decoro para agradar así a todos los que estaban a su alrededor. Actualmente existe una mayor libertad de expresión, no solo de opiniones, sino de sentimientos y de pensamientos. Las redes sociales y los blogs se hacen eco de esto y lo incentivan, pero existe un mayor riesgo que es la exposición. La disolución de las fronteras público y privadas ha originado una vida privada más pública. Hasta ahora todo era privado y se decidía qué hacíamos público, pero actualmente todo es público y se trata de gestionar aquello que se quiere mantener en privado. Por último, las relaciones se basaban en encuentros físicos en sitios como los bailes, los paseos, las cenas, excursiones, pero ahora las relaciones de amistad o amorosas se desarrollan en gran medida a través de la era de la tecnología digital, de Internet, a través de perfiles que se crean en distintas plataformas.
La era digital nos plantea diferentes desafíos en cuanto a la privacidad que tenemos en la red. La tendencia es a exponer todo nuestro espacio privado e intimidad, promulgando un deseo de evasión. No hay miedo a una invasión de la intimidad, sino a estar presente constantemente en línea. Es verdad que esto supone una mayor exposición de privacidad porque exponemos nuestro historial de navegación, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras fotos e incluso aquellos sentimientos más profundos a través de los blogs. Para concluir, en ese trabajo se observa que la distinción entre lo privado y lo público, tan bien marcado, tan diferenciado en el siglo XVIII, se ha difuminado con la llegada de Internet y las redes sociales. Las mujeres de hoy en día exponen su vida privada en los espacios públicos virtuales donde lo personal está constantemente visible y accesible. La interacción social ha cambiado drásticamente, pues los jóvenes prefieren interactuar a través de las plataformas digitales, como las redes sociales, los blogs y los foros, en lugar de encuentros físicos, como son reflejo las novelas de Austen. La percepción de los espacios privados y públicos han cambiado. Las mujeres actuales no solo mezclan ambos espacios, sino que también redefinen sus límites. Existe una mayor conciencia de separación entre lo que se debe mantener privado y lo que puede ser público, pero a menudo lleva a una exposición excesiva en las redes sociales. La era digital presenta nuevos retos en términos de privacidad, identidad y relaciones sociales, que requieren atención y estudio continuo. Este creo que es un tema bastante importante para seguir analizando a lo largo del tiempo. Muchas gracias.